Estamos aquí con el apologista Neonorville Montenegro Morales. Nos va a hablar hoy día acerca del Jesús histórico y todas las controversias que hay sobre su existencia. Saludos, Norville. Buenas, ¿cómo están? Quisiéramos preguntarte, ¿qué opinas de aquellos ateos que niegan la historicidad de Jesús? Bueno, como opinión personal, yo diría que es una cuestión, en verdad no tanto científica, sino es un prejuicio ideológico. La comunidad científica histórica a nivel general ha establecido que Jesús existió como personaje histórico, desvinculándolo del tema de la fe, que es un enfoque teológico el cual es distinto al tema de la historia. Por eso yo creo que mayormente el tema, a pesar de que presentan algunos más que otros argumentos, no es un tema que necesariamente sea objetivo, sino es un tema que yo creo que parte de perjuicios ideológicos. Se dice que no existen fuentes fuera de la Biblia que afirmen su existencia real. ¿Es cierto esto? Bueno, en verdad hay fuentes tanto en el judaísmo como en el paganismo, pero muchos de ellos en verdad sí saben que existen las fuentes, lo que pasa es que simplemente las niegan, ¿no? Si vamos a hablar que el testimonio flaviano es interpolado, que las referencias en Tácito son interpoladas, que cualquier referencia que tenga que ver con Jesús histórico es interpolado, pues simplemente lo que estamos haciendo es barrer las evidencias para de esa manera tratar de presuponer algo, ¿no? Sin embargo, la crítica textual en todos estos casos, sea del testimonio flaviano, de Flavio Josefo, en las antigüedades judías, como de los mismos anales de Tácito, también demuestran lo contrario, que buen porcentaje de estas, y sobre todo en el caso de los anales, son textos verídicos. Y dentro de los criterios que se utiliza para el estudio de un personaje, la misma Biblia tampoco está descartada. Los manuscritos del Mar Muerto y los evangelios apócrifos nos sirven también para reconstruir al Jesús histórico. Indirectamente, porque los manuscritos más muertos lo que nos ayudan es entender el contexto histórico en el cual se desenvolvía Jesús. Probablemente Juan Bautista habría sido esenio, por lo cual hay algún tipo de vínculo. Y si no es esenio, por lo menos de alguno de los grupos críticos que habían hacia el judaísmo en esa época, porque había muchos grupos pululando en la época, pero el de los esenios era de los minoritarios el mayor. Y ahí se habla sobre un príncipe de paz, se habla sobre regla de justicia, se habla sobre apocalíptica, se habla sobre pureza. Entonces nos ayuda a entender el contexto teológico y espiritual de la época. Y en cuanto a los apócrifos, si hablamos del Nuevo Testamento, que son posteriores a los sinópticos según diversos estudios, tanto de estilografía, de dependencia textual-contextual y de crítica textual, nos sirve también como algún tipo de referencia sobre la antigüedad de los sinópticos con relación a los apócrifos, que la mayoría son del año 100 hacia adelante, y también nos sirve como referencia en todo caso qué es lo que creían los autores de los apócrifos, ¿no? Sobre todo los gnósticos, que tenían una base cristiana, pero que en sí no eran reconocidos cristianos por la comunidad cristiana en sí, ¿no? Ustedes, como representantes de la Iglesia Católica, ¿cómo interpretan el pasaje de la resurrección? ¿De manera simbólica o literal? Bueno, los cristianos católicos asumimos la resurrección como una cosa real, ¿no? Lo que queremos decir dentro de nuestro contexto teológico y doctrinal es de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La divinidad se encuentra tanto en el alma como en el cuerpo, que es lo constituyente de un ser humano, y cuando se genera la resurrección es porque esta alma y este cuerpo se reencuentran a sí mismos. Yo sé que hay personas que hablan sobre una resurrección simbólica, pero están malinterpretando y descontextualizando a San Pablo, porque mucho tiene que ver con cuestiones de interpretación de Pablo de Tarso. Las citas que salen en 1 Corintios y alguna más, hace referencia a que es el mismo cuerpo físico el que está siendo transformado en cuerpo espiritual. No son dos cuerpos, es el mismo cuerpo el que está siendo convertido en algo distinto a como era antes, pero a partir de la misma sustancia. Por lo tanto, lo que narra San Pablo, lo que narran los evangelios, lo que narra otros textos del Nuevo Testamento y en general la doctrina cristiana, no es contradictorios unos con otros. Hay mucha gente que quiere contraponer textos bíblicos porque supuestamente cada escuela, digámoslo así, vendría a ser como una especie de grupo o secta distinta. Pero no es lo que la historia ni que los mismos textos nos dicen. Nos dicen más bien que hay una comunidad unida, pero que tenían obviamente diversas sucursales y líneas y estilos de expresión, pero sigue siendo la misma comunidad.
Hay algunos historiadores e incluso algunas novelas que mencionan que Jesús no fundó ninguna iglesia. ¿Piensa que esto tiene alguna base? Que Jesús no fundó ninguna iglesia. Bueno, empezando por el texto de Mateo 16-18, donde dice textualmente que Jesús fundó una comunidad, una cajala en hebreo, eclesía en griego, eclesia en latín. O sea, lo normal de un maestro o de un rabí que tenía una comunidad de discípulos, ¿no? Esa comunidad, esa asamblea, es lo que significa una iglesia. Si Jesús fundó una comunidad de discípulos con el propósito de continuar su predicación y su enseñanza, independientemente del tema que se creía que el mundo se iba a acabar rápido o que los apóstoles y discípulos pensaban que Jesús iba a regresar rápido, cosa que en verdad no dijo, independientemente de eso, la idea es seguir propagando la enseñanza. Por eso cuando los apóstoles van envejeciendo y van muriendo, incluso desde antes van nombrando sucesores, diáconos, presbíteros y obispos o episcopos, supervisores. Estos son los que mantienen el liderazgo de la iglesia, o sea, de la comunidad, en la medida que estos van falleciendo o van siendo martirizados. Justamente la idea era que esta comunidad, una vez incluso que se concientiza que el regreso o la parucía de Jesús iba a durar más tiempo de lo previsto, estos iban a continuar, iban a seguir manteniendo la iglesia. Por lo tanto, era lógico que Jesucristo, como líder, preveía toda esta situación y como él mismo dice al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28:20, ustedes estarán aquí conmigo hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, el fin de los tiempos todavía no llega, por lo tanto, la iglesia tiene que continuar. ¿Qué opinas tú acerca de estos libros que tratan de reconstruir al Jesús histórico, pero ya muy apartado de los evangelios? Entre esos encontramos libros como Jesús el Celote de Reza Aslan, o también Antonio Piñero, que en sus libros lo menciona a Jesús como un rabino fracasado, que solo se cree un profeta y apocalíptico, básicamente, ¿no? Claro, hay muchos buenos autores católicos y en general cristianos a los que se puede recurrir para hacer un análisis de todos estos textos. Historiadores, exégetas y hermeneutas también. Pero si para una respuesta rápida, todos estos autores parten del núcleo de un Jesús histórico y en esa medida, usando las técnicas de la historiografía y técnicas que tienen que ver también con el análisis histórico de textos, crítica interna, crítica externa, pruebas bibliográficas y variables de documentación que el Nuevo Testamento tienen de sobra, se establece un Jesús histórico, se establece puntos esenciales que tanto Piñero como Herman y otros especialistas más, independientemente de su posición ideológica, también lo mantienen. Porque el enfoque, como dije, de la historia está circunscrito a cuestiones naturales. El enfoque de la teología no. Son dos enfoques distintos para referirnos al mismo sujeto. Pero una vez que ya está establecido el sujeto, sobre ellos tenemos que hacer también un enfoque, porque siempre hay una interpretación de cada hecho. Obviamente que estas personas tienen una línea entre agnóstica, liberal o racionalista, y cada uno va a hacer una interpretación de acuerdo a la línea que está llevando, o puede concluirlo según la línea que está llevando. Para algunos ha sido celote, para otros ha sido profeta fracasado, para otros ha sido un rabino inclusive. O sea, todas estas variables, desde su punto de partida tienen muchas limitaciones, porque no están considerando el conjunto completo de los testimonios que los mismos cristianos han hablado sobre él, sino que normalmente lo que hace es considerar algunos puntos de forma aislada y lo descontextualiza en el conjunto. Si hacemos una evaluación en conjunto, que eso habría que tomar su tiempo, nos damos cuenta que Jesús se presenta a sí mismo como rey, como profeta, como sacerdote, porque es lo que esperaban los judíos por separado del Mesías. Y aparte de eso, Jesucristo siempre proclamó el amor y la bondad y pidió más bien el no uso de armas, con lo cual se desliga totalmente de la línea celote, que sí algunos de sus apóstoles y discípulos eran celotes, pero fueron cambiando su postura a la medida que fueron encontrando que ese Mesías político que estaban esperando, de verdad no era eso, sino que había un trasfondo espiritual, incluso divino, mucho mayor. Lo mismo pasaron con los fariseos, con los saduceos y otras líneas que teniendo su propia postura, al conocer el mensaje de Jesús, estas fueron variando, acomodándose a la enseñanza que vendría a ser su maestro. ¿Qué opina de aquellos que hablan mal acerca de Pablo de Tarso? Incluso algunos mencionan que fue él el que inventó el personaje de Jesús, ¿no? Bueno, es interesante porque también hay gente que dice que Pablo de Tarso no ha existido.
lo cual trae bastante problemática histórica. ¿Por qué? Porque cada vez que tú niegas un personaje tienes que sustentar las cosas en relación con él a través de otro contexto, pero lo vas complicando más porque vas a necesitar más elementos para justificar cada elemento que niegas. Pablo de Tarso da testimonio en sus cartas, sobre todo aquellas que son más reconocidas por la crítica, sea Romanos, 1 de Corintios, sobre todo Gálatas, que él conoció personalmente a Pedro, que él conoció personalmente también a los apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles también se narra ese encuentro. Por tanto, él conoce a las personas que conocieron a Jesús histórico. Una postura cristonegacionista, al negar a Jesús, se hace un problema. Y de ahí que negar a los apóstoles aumenta hasta el problema. Aquí es negar a todos los personajes del Nuevo Testamento que no tengan registro histórico, el problema aumenta más. Me refiero a un registro histórico, entre comillas, con certeza total, ¿no? Y ahora también quiere negar a Pablo de Tarso, la cuestión todavía se hace todavía más problemática. Como ya me ha mencionado antes, Pablo de Tarso genera una profundización teológica a partir de sus estudios como fariseo y su cultura griega. Eso, más su experiencia personal de un encuentro vivo con Jesucristo, fue lo que lo marca y hace toda una recapitulación. La enseñanza que él tiene no está separada de los apóstoles, está en unión con ellos. Y cuando todos los testimonios escritos que se mantienen, porque la historia se basa en la mayor probabilidad, cuando hay certeza, se basa en la mayor probabilidad, y por eso tenemos estos documentos, más otros documentos posteriores, que habla de la afinidad de comunidad de Pablo de Tarso con el resto de la comunidad cristiana, del resto de los apóstoles. Por lo tanto, no hay contradicciones históricas como tampoco hay contradicciones doctrinales. Me parece más bien de que están sacando a San Pablo de su contexto. ¿Y cómo debemos ver los cristianos a la figura de Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista, los mismos textos bíblicos lo mencionan como el último de los profetas del Antiguo Testamento, como el precursor, como aquel que abre el camino, que él no es digno de desatarle las sandalias y que el más pequeño del reino de los cielos, o sea, el que recibe la presencia de Dios por el mensaje de Cristo, es mayor que Juan el Bautista. Pero Juan Bautista cumple un papel muy importante. Incluso muchos estudios sugieren de que él ha sido pariente de Jesucristo, o primo, ¿no? Pariente, y que su forma de predicar, su forma de vivir, se parece mucho al de los nasorios, aquellos que tienen un voto, y por eso también muchos lo asocian con los esenios, o si no son los esenios, cualquiera de los otros grupos bautizantes semejantes que existían en esa época, sobre todo por el desierto de Judá. Es un personaje muy importante en la Biblia, y justamente hace el papel de precursor y de enlace entre el Antiguo Testamento y todo lo que tiene que ver con el judaísmo anterior, con el cristianismo posterior. Se dice que Jesús tuvo varios discípulos. ¿Aproximadamente cuántos tuvo y qué función tenían ellos? Bueno, había que distinguir entre apóstol y discípulo, ¿no? El apóstol es aquel que es formado para dirigir. Es una persona que ha sido escogida, incluso la etimología también va por ahí. El discípulo más bien es una persona que es seguidor, y estas personas cumplen también un papel de apoyo, cumplen un papel de servicio, pero justamente de todas las personas que Jesucristo llamó, 12 seleccionó como apóstoles. Estos enviados tienen que cumplir también un papel de liderazgo. Esa es la diferencia entre un apóstol y un discípulo. Los discípulos cumplen un papel de apoyo y de servicio en la comunidad, un servicio voluntario, un servicio por amor a sus convicciones, un amor por servicio a su maestro. La cantidad en general se desconoce, pero habían grupos distintos que pueden ser catalogados por docenas, por ahí se menciona 70, 72, y las conversiones que hizo Jesús en todo su recorrido por Israel y un poco fuera de Israel, hacia comunidades donde habían también poblaciones judías, se pueden contar entre cientos a miles, incluyendo los testimonios que en el mismo Nuevo Testamento se habla, por ejemplo, en las multiplicaciones de los panes, o cuando la población quiere proclamar a Jesucristo como Mesías, la cantidad de gente que acoge a Jesucristo cuando Él entra a Jerusalén, más las conversaciones posteriores que narra el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Pentecostés, uno puede ya imaginar cantidades de miles, ¿no? Según su experiencia y toda su lectura, ¿cuál crees que es para ti la prueba más definitiva o más certera de la existencia del Jesús histórico? Bueno, desde una perspectiva histórica,
que Jesucristo cumple todos los criterios de historicidad en simultáneo y que dentro de ella está también la historicidad que el texto bíblico te ofrece por análisis que son objetivos e imparciales para todos los tipos de textos. Si no me equivoco, hay un estudioso, Chaucer, el cual analiza la historicidad del texto porque ahí es la crítica externa. O sea, todas las cuestiones geográfico-históricas que menciona como marco son reales. Hay una crítica interna en la cual hay una coherencia de personaje, de mensaje, y hay pruebas bibliográficas. O sea que hay bastantes copias del texto que se conserva, cuyas variables textuales no alteran el trasfondo del texto, ¿no? O sea, el sentido del texto. Eso, más todo lo que tiene que ver con fuentes judías, fuentes paganas, con el mismo sentido del cristianismo, los testimonios, los apóstoles hasta la muerte. Eso más la lucha que había contra los enemigos, los cuales nunca negaron su existencia, sean judíos, sean paganos, porque podían hasta decir cuestiones despectivas para blasfemas, pero nunca negaban su existencia. Los criterios de historicidad son variables, sea de contradicción, de necesidad histórica, sea de interrelación, pero todos estos criterios, entre muchos otros, son criterios que se han establecido en general para todos los personajes históricos. No son criterios a dedo para Jesucristo, no son escogidos adrede solo para Jesús de Nazaret. La cuestión que las ciencias, incluyendo las ciencias sociales como la historia, según la experimentación constante, se va dando cuenta que puede encontrar criterios para determinar la historicidad de un personaje. Y Jesús de Nazaret los cumple. Por eso que en la comunidad histórica prácticamente ya no se debate su existencia, lo que se debate es quién ha sido. Claro que hay un pequeño sector comandado por Richard Carrier y algunos más, Wells, Doherty, algunos de los cuales ni siquiera son historiadores, solo son investigadores independientes, que podía incluso caber en la posición de opinólogo. Así como hay muchos también en América Latina, en el Perú, que también están tomando esta línea para poder sustentar. Pero como dije antes, me parece que más es un prejuicio bajo unos presupuestos no cristianos, tal vez hasta ateos o cristianofóbicos, más que una cuestión objetiva. Porque si somos objetivos siguiendo la misma línea, yo podría decir que incluso cuando se niega la teoría de la evolución en biología, respetando las diferencias epistemológicas, se están negando lo más probable, lo que tiene más evidencia, lo que tiene más pruebas, lo que es prácticamente lo mayor certero posible. ¿Por qué no se es coherente con la misma posición en cuanto a historia con el tema de Jesús histórico, teniendo la mayor probabilidad, teniendo las mayores pruebas, teniendo las mayores evidencias, cuando la gran cantidad de tesis y de contrastes de los cristianegacionistas son contestados en verdad? Yo creo que ahí se está cometiendo una falacia táctica, o sea que aplico para cierto tema unos postulados lógicos, coherentes, de criterios, de probabilidad, pero para un caso que no me conviene por mi postura ideológica, agarro y hago todo lo contrario. Para finalizar esta interesante entrevista, quisiéramos saber qué opinas acerca de la visita del Papa Francisco el próximo año y de todo este grupo de gente, sobre todo del ateísmo y del escepticismo que atacan su venida y argumentan no deben ir con la plata del pueblo y que el Estado no debería subvencionar esta venida. Bueno, como cristiano católico que yo soy, y doy gracias a Dios por eso, obviamente que yo estoy gozoso de que el pastor, el representante de Cristo en la tierra, como nosotros lo subimos, venga a visitarnos, porque su visita es una cuestión espiritual. Para los que somos creyentes, que somos la mayoría del país, esa es una cosa muy importante, sobre todo la mayoría siendo católica. Ahora, que el hecho de que la mayoría sea católica obviamente no quiere decir que tengamos la razón, pero yo creo que también hay que comprender los contextos históricos donde las personas nos movemos. O sea, hay que saberse ubicar un poquito, no hay que ser tan desubicados, diría yo, como muchos anticatólicos, sean incluso creyentes o no creyentes. Creo que hasta hacen berrinches sobre una situación que no les corresponde. Ahora dicen que la plata del Estado, bueno, la plata del Estado en buena parte es la plata de los católicos también. Ahora, si alguien no desea que su dinero tenga algo que ver con cuestiones católicas, pues puede hacer un cambio en la ley para que su dinero no vaya hacia eso, como se hace en otros países.
cuando viene el Papa como visita, tanto como jefe de Estado, como en el caso del líder de la Iglesia Católica, es un hecho que el Estado sí tiene que hacer un gasto en representación de los católicos que estamos también aportando. ¿Por qué? Porque la cosa va en relación con el personaje y va en relación también con el contexto del país. En el Perú, cerca del 80% aproximadamente son católicos. Entonces, esa es la situación normal. Yo creo que aquellos que están en desacuerdo por algún tipo de anticatolicismo, yo más bien les llamaría a reflexionar, que abren un poco su mente y su corazón, y si tienen un tipo de, no sé, cizaña, de odio o alguna cosa así, que respire bien. Si es creyente, pídele a Dios que calme ese tipo de situaciones. Si no es creyente, pues respira, toma las cosas con tranquilidad, simplemente no asistas, ¿no? Estamos en democracia, los que desean participar, participan, los que no desean participar, no participan. Estar haciendo manifestaciones, bloqueos, insultos inclusive, como pasa en muchas partes del mundo con la jornada de la juventud y con otro tipo de eventos, me parece más bien muestra de intolerancia fanática. Estamos en una sociedad dialogante, necesitamos conversar y ponernos de acuerdo sobre el consenso que es mayormente conveniente y beneficioso para el país, respetando el contexto mayoritario, que en este caso es católico, por eso incluso tenemos hasta un concordato, ¿no? Entonces tenemos que tener ese tipo de mentalidad abierta y simplemente conversar cómo podemos hacer todos para mejorar el mismo país, nuestro Perú tan amado, que todos queremos ayudar a que progrese, a que mejore, seamos católicos o no, todos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que ahí tenemos que centrar la cosa. Ese también es el mensaje que el Papa Francisco viene a traer a este país y eminentemente presentar el plan de salvación, el amor de Dios hacia la gente, que la gente tenga bien claro que el sentido de la vida solamente se cumple en Dios y específicamente en Cristo como cristianos que somos, ¿no? Amor a Dios, amor al prójimo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Algunas palabras finales para despedirnos? Bueno, claro, yo les agradezco a todos los que están viendo esto, agradezco a todas las personas que seguramente van a comentar algo porque sea constructivo y analítico, y les invito a que puedan participar de mi grupo del Facebook. Tengo uno, Teología Apologética y Mística, vinculado con Otto Creos y Filosofía en el Face, así se llama, y uno que se llama Ágora Ecuménica, de la Alameda Chabuca Grande, Plaza San Martín, en el cual es un lugar pluralista donde todos podemos compartir argumentos e incluso críticas, pero siempre con una cuestión cultural, racional y educada. Los invito a participar de estos dos grupos de Facebook, más mi página personal, que también está como Neonorbil Montenegro Morales, en el cual he publicado algunos videos y a veces comento algunos temas de cultura general, sea religión, filosofía, ciencia y en general. Bueno, están invitados. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Estamos aquí con el apologista Neonorbil Montenegro Morales. Nos va a hablar hoy día acerca del Jesús histórico y todas las controversias que hay sobre su existencia. Saludos, Norbil. Buenas, ¿cómo están? Quisiéramos preguntarte, ¿qué opinas de aquellos ateos que niegan la historicidad de Jesús? Bueno, como opinión personal, yo diría que es una cuestión, en verdad no tanto científica, sino es un prejuicio ideológico, presuponer algo, ¿no? Sin embargo, la crítica textual en todos estos casos, sea del testimonio Flaviano, de Flavio Josefo, en las antigüedades judías, como de los mismos anales de Tácito, también demuestran lo contrario, que buen porcentaje de estas, y sobre todo en el caso de los anales, son textos verídicos. Y dentro de los criterios que se utiliza para el estudio de un personaje, la misma Biblia tampoco está descartada. ¿Los manuscritos del Mar Muerto y los evangelios, es cierto esto? Bueno, en verdad hay fuentes tanto en el judaísmo como en el paganismo, pero muchos de ellos en verdad sí saben que existen las fuentes, lo que pasa es que simplemente las niegan, ¿no? Si vamos a hablar que el testimonio flaviano es interpolado, que las referencias en Tácito son interpoladas, que cualquier referencia que tenga que ver con Jesús histórico es interpolado, pues simplemente lo que estamos haciendo es barrer las evidencias
para de esa manera tratar de... Apócrifos nos sirven también para reconstruir al Jesús histórico. Indirectamente, porque los manuscritos más muertos lo que nos ayudan es entender el contexto histórico en el cual se desenvolvía Jesús. Probablemente Juan Bautista habría sido esenio, por lo cual hay algún tipo de vínculo. Y si no es esenio, por lo menos de alguno de los grupos críticos que habían hacia el judaísmo en esa época, porque había muchos grupos pululando en la época, pero el de los esenios era de los minoritarios el mayor. La comunidad científica histórica a nivel general ha establecido que Jesús existió como personaje histórico, desvinculándolo del tema de la fe, que es un enfoque teológico el cual es distinto al tema de la historia. Por eso yo creo que mayormente el tema, a pesar de que presentan algunos más que otros argumentos, no es un tema que necesariamente sea objetivo, sino es un tema que yo creo que parte de perjuicios ideológicos. Se dice que no existen fuentes fuera de la Biblia que afirmen su existencia real.